Gracias, muchas gracias. Vamos a empezar. Entonces, como les dije, vamos a hablar un poco hoy de micotoxinas en alimentos. Es parte de mi tema de tesis también, que más específicamente estoy trabajando en mi tesis de doctorado, la caracterización de aspergilos de la sección Flavia, productores de aflatoxina, aislado de maíz de consumo humano. Entonces, antes de empezar, como muchas personas entraron hoy por la primera vez en nuestro ciclo de charlas, vamos a hablar un poco de la definición de seguridad alimentaria, que es muy importante, que muchos no tenemos conocimiento y es algo extremadamente importante. Entonces, la seguridad alimentaria existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen acceso en todo momento, sea físico o económico, a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades para satisfazer suas necessidades alimentares e suas preferências em quanto a los alimentos a fim de levar uma vida ativa e sana. Ou seja, que a inocuidade alimentaria é um tema, é, vamos dizer, um enfoque nomás dentro do que é a segurança alimentaria. E é muito importante. Bueno, uma coisa que solemos confundirnos, que parecem sinônimos, pero não são, que los alimentos o las cosas naturales, como se dice, los alimentos que son derivados de plantas, las frutas, los vegetales, o sea, de forma general, lo que es natural, lastimosamente, no es sinónimo de seguro. Al revés, o sea, van a ver otras charlas más adelante que van a ver que una pobre lechuga, o sea, en teoría una inocente lechuga puede causar brotes alimentarios de una proporción increíble. Entonces, el natural no es sinónimo de seguro. Y eso es muy importante acá en Paraguay, considerando la cantidad de hierbas medicinales, plantas medicinales que son utilizadas de forma tradicional, que a mí me encanta porque tengo de formación, como le comentó la compañera Cintia, soy farmacéutica, hice la maestría en productos naturales, pero necesitamos comprobar si la cantidad que estamos tomando no son cantidades tóxicas y que esas nuestras plantas medicinales vengan de lugares asegurados, que estén bien cuidados y que son inocuos en el sentido que están exentos de microorganismos y micotoxinas, que vamos a hablar un poco más. Bueno, se pueden ver en esa diapositiva, me gusta porque algunos términos que están relacionados con inocuidad alimentaria, perdón, con seguridad alimentaria, y pueden ver que es un mundo de cosas, donde hablan de riesgos biológicos, físicos y químicos. Dentro de eso existen diversos otros, o sea, se divide otra vez en subtemas. Entonces es bien complejo la cuestión de la seguridad alimentaria. Bueno, les quiero pasar un poco, antes de entrar al tema propiamente dicho, me gustaría hablar un poco sobre estadísticas y datos sobre la inocuidad alimentaria, porque es muy, vamos a decir, como hablamos sin números, es todo muy teórico. Y es importante que veamos con números. Esas diapositivas están disponibles en la página de la Organización Mundial de Salud. Les quiero aclarar que después vamos a pasar las diapositivas a ustedes, entonces hay si a una diapositiva falta referencia, voy a tratar de mejorar eso para que todos tengan acceso de la fuente de donde sacamos la información. Entonces, el primer dato muy importante es que los alimentos transmiten más de 200 enfermedades. O sea, es muy, bueno, no es tan inocuo como imaginamos, ¿verdad? Entonces, una de cada 10 personas se enferma cada año por la ingestión de alimentos contaminados y cerca de 420,000 personas fallecen por estas causas. Y los niños menores de 5 años son los que corren más riesgo, ¿verdad? Siempre la población
vulnerables serían los ancianos, los niños, las embarazadas, las personas que tienen enfermedades que causan inmunosupresión. Entonces, como les digo, una inocente lechuga mal lavada te puede causar una enfermedad, una infección que dependiendo del estado de la persona puede llevar a la muerte. El dato número 2 nos cuenta que los alimentos contaminados pueden causar problemas de salud a largo plazo. Seguro ustedes ya escucharon hablar, por ejemplo, es porque siempre hablamos más de bacterias y toxinas, infecciones bacterianas, ¿verdad? Por eso que es tan importante que llegue el conocimiento a todos respecto a las micotoxinas y de las enfermedades causadas por hongos, porque ellos son muy olvidados, negligenciados, y la verdad que tienen mucha importancia. Entonces, a respecto a ese dato 2, muchos ya escucharon hablar de la Escherichia coli, un tipo especial, perdón, no me acuerdo, O157, creo que es, que ella causa un daño nefrológico, nefrótico, ¿verdad? Perdón, disculpa. En los riñones que de forma crónica, o sea, que te vas a quedar con el problema. Te puede eliminar la infección, pero te quedaste con el daño en el riñón. Y lo mismo pasa con algunas micotoxinas, como la aflatoxina, que te puede causar cáncer. El dato número 3 habla que las enfermedades transmitidas por alimentos afectan más a las personas vulnerables, como ya comentamos, ¿verdad? Serían los lactantes, mujeres embarazadas, los niños, los ancianos. Y como pueden ver con números, los niños corresponden prácticamente 40% a esas enfermedades. Y sabemos que también debido a los niños a sus malos hábitos de higiene, no a propósito, ¿verdad? Pero vamos a decir cosas de niños, puede hacer que esas enfermedades sean más fácilmente transmitidas y causando brotes, ¿verdad? Entonces las famosas infecciones que tienen, diarreas, debido al contacto en cumpleaños, en la guardería, en la escuela, pero dependiendo del microorganismo, o sea, es multifactorial, ¿verdad? Que depende del genotipo, pero depende del estado inmunológico del niño, pero los niños de forma general ya son más vulnerables. El otro dato sería al respecto que la contaminación de los alimentos pueden producirse en numerosas ocasiones. Y ahí lo que es tan importante, ¿verdad? La cadena de suministro de alimento actual es compleja y comprende diferentes etapas, que van desde la producción, la granja, el sacrificio, la cosecha, el almacenaje. Entonces, transporte y distribución hasta llegar a nuestra mesa. Son muchas etapas críticas. Entonces, es algo que se necesita involucrarse a muchas personas y muchos conocimientos, muchos sectores, para que para que lleven eso en serio, porque puede pasar un restaurante, por ejemplo, que cuida también, cocina también su comida, pero su proveedor no tuvo el mismo cuidado que ellos y causar enfermedades serias, muertes. Y, o sea, como dice, es muy compleja. El dato número 5 lo que habla es de la globalización, que hace que la inocuidad de los alimentos sea todavía más compleja. Entonces, no existe más eso que el alimento acá nomás consumimos, o sea, él viaja el mundo, se va al otro lado del mundo, y eso lastimosamente es algo que me hace enojar un poco, no sé, para ustedes, porque sabemos que cuando los alimentos son para exportación, la gente cuida mejor su calidad, porque sabe que si no, no van a poder vender. Y muchas veces lo que es rechazado para la exportación se queda para el consumo interno. Y eso pasa en todos los países, a menos en América Latina, ¿verdad? En todos los países. Y es necesario despertar para eso y concientizarnos como todos, ni que sean nosotros como consumidores y exigir
el acceso al alimento con la misma calidad que es vendida afuera. Como les comento, la inocuidad de los alimentos es multisectorial y pluridisciplinar. Entonces, son muchos sectores involucrados. Nosotros de la academia, desde la universidad, la idea es que esa información llegue a todos. Creo que con la cuestión de las conferencias virtuales, eso va a traspasar la barrera de la universidad más todavía. Entonces, es importante que los sectores de salud pública, agricultura, educación, comercio colaboren. Nadie quiere perjudicar la ganancia, el comercio, ¿verdad? O sea, la parte financiera, vamos a decir, pero es necesario que todos tengamos acceso a alimentos de calidad, alimentos inocuos. Es mínimo que tengamos acceso, como les vieron, que asegure la seguridad alimentaria, pues, vale la redundancia, al respecto de la inocuidad. Entonces, la contaminación de los alimentos afecta también la economía, como les comenté, y las pérdidas son de forma directa e indirecta, ¿verdad? A veces vemos, cuando hablamos de pérdidas, muchas veces pensamos solo en la parte comercial, ¿verdad? Entonces pensamos en el productor que disminuye su rendimiento, por ejemplo, cuando hablamos de infecciones fúngicas o otros tipos de enfermedades en el campo o el animal, disminuye el rendimiento, va a disminuir su ganancia. La industria también tiene menos rendimiento, menos calidad de producto, no va a tener la misma ganancia, pero hay los costos indirectos que están relacionados con la salud, porque se gasta con salud humana y animal. Ustedes van a ver más adelante, las micotoxinas causan diversas enfermedades en los animales. Hay el costo indirecto que sería la investigación. Es muy importante apoyar e investir en la investigación porque es la única forma de buscar soluciones para nuestros problemas. No existe otra forma. Y el manejo, ¿verdad? El dato número 8 comenta que algunas bacterias dañinas se han vuelto resistentes a los fármacos. Eso es algo que se ha discutido mucho. Está aumentando la discusión sobre el tema en los últimos 10, 20 años. Vamos a tener una charla sobre resistencia a antimicrobianos, creo que en la última semana. Y bueno, eso es muy importante, que ha pasado casos que personas que nunca consumieron de forma muy cuidadosa, pocas veces antibióticos, cuando se acometa una infección y van a tratar y se hace un antibiograma, se demuestra que tiene resistencia antimicrobiana. Y no, y probablemente eso puede haber sido, esa resistencia puede haber pasado debido a la ingesta de alimentos, carne, pollo, como pueden ver, que usaron de forma irracional los antibióticos. Entonces, incluye a todos lograr que los alimentos sean inocuos. Como dice, no es algo específico de un sector nomás, es multisectorial. Quiero que ustedes, si se dan cuenta, nuestras charlas demuestran eso, que tenemos colaboración de personas de diferentes áreas, de diferentes formaciones, y eso es muy importante. Hay que inclusive apoyar y tratar de reforzar eso. Número 10, que los consumidores debemos estar bien informados sobre las prácticas relativas a la inocuidad de los alimentos. Es muy importante, gente. Tenemos que tener conciencia que, como les digo, no es porque la fruta llevamos a casa, lavamos, sacamos ese puntito negro, o el pan. No sé si nunca pasó con ustedes, pero a mí me ha pasado. En mi infancia, ver a mi abuela que de repente le crecía el verdito en el pan y limpiaba nomás, o le cortaba esa parte nomás. Y esos eran hongos que probablemente producían inclusive micotoxinas que se quedaron por el pan, que inclusive muchas veces ni vemos, pero las micotoxinas están ahí. Ellas son, son unos enemigos silenciosos, ¿verdad? Y son muy peligrosos. Bueno, entonces eso lo quería hablar de forma general sobre la inocuidad.
Entonces, para que se ubiquen nomás que son las enfermedades transmitidas por alimentos, creo que tendremos una charla específica de eso, pero para que vean eh, dónde entran las micotoxinas. Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden ser infecciosas o tóxicas, ¿verdad? Infecciosas cuando transmitidas directamente por un microorganismo, que puede ser bacterias, virus, prions, parásitos, o sea, de origen vivo, o tóxicas, que serían ya las sustancias producidas por esos microorganismos o otros tipos de contaminantes. Las sustancias tóxicas naturales están las micotoxinas, que son las toxinas producidas por hongos, toxinas bacterianas, biotoxinas marinas, glucósidos cianogénicos, que están en la mandioca, algunas variedades específicas. Mandioca tiene cantidad elevada de glucósidos cianogénicos y que causan, que son tóxicas, y hongos, otros tipos de hongos, ¿verdad? Bueno, entonces, como decimos una vez más, que son las micotoxinas, su nombre deriva luego, se refiere a Mux se refiere a fungi del griego, y tóxico se refiere a veneno, ¿verdad? Entonces, son toxinas, son sustancias venenosas, venenosas entre comillas, usted no me ve, pero hago entre comillas, producidas por los hongos. Los hongos son microorganismos que son eucarióticos, heterotróficos. Tienen la pared celular formada por quitina, generalmente crece en micelio, el famoso moho, o en forma individual como las levaduras. Acuerden que por ser eucarióticos, son como nosotros, y por eso a veces, hablando de la parte clínica, es tan difícil tratar de enfermedades fúngicas, porque hay que buscar algo que sea específico de ellos, y sus células son muy parecidas a las nuestras. Entonces causa, por ejemplo, las micotoxicosis eh, sistémicas son muy difíciles de tratar por eso, porque es muy tóxico su tratamiento. Ahí les muestro la foto de los tres principales hongos productores de micotoxina, los tres grupos principales: aspergillus, fusarium y penicillium. Ustedes se van a cansar de escuchar hablar de esos hongos ahora durante esta charla. Esa imagen un poco simpática, vermelho, es la estructura de la aflatoxina. Bueno, entonces, como hablamos de los hongos que producen micotoxinas, tenemos que saber cuáles son los factores que influencian la producción de micotoxinas en alimentos. Básicamente son divididos en tres etapas: la etapa pre-cosecha, en cosecha y post cosecha, de forma didáctica, vamos a decir, ¿verdad? Lo que quiere, lastimosamente, muchas veces acontece todo de forma simultánea, y ahí es que es más difícil. Y por eso que uno de los puntos que hablamos anteriormente en la inocuidad alimentaria, esos datos de la OMS, era eso, porque es bien complejo, porque son varios factores. Entonces, pre-cosecha se divide otra vez en factores biológicos y ambientales. Los biológicos corresponden a susceptibilidad del grano, o sea, variedades que son más resistentes o más susceptibles. Ahí entra, por ejemplo, el uso de una variedad transgénica, te puede ayudar en ese sentido. La microbiota asociada al campo, o sea, cuáles son los hongos o las bacterias, los microorganismos en general que están presentes en ese agroecosistema. Los factores ambientales, que son temperatura, humedad, daños mecánicos causadas por la maquinaria, ¿verdad? Injurias causadas por insectos, aves, y infecciones microbianas, fúngicas o virales, ¿verdad? Asociadas. Esos son los factores ambientales que influencian. En los factores cosecha está la madurez y humedad del grano. O sea, acá es un poco más direccionado, dirigido al maíz, que es con lo que trabajo.
Entonces, es muy importante la fecha, el momento que se cosecha y la cuestión de la humedad del grano, que después tenemos que ver como actividad de agua, porque es diferente la humedad del ambiente. Eso, la humedad del grano, básicamente, la actividad de agua es básicamente el agua que hay disponible en el grano y que el microorganismo puede utilizar para su metabolismo. Los factores post cosecha sería el secado inmediato en su tiempo justo, en las condiciones adecuadas. Como sabemos, el maíz, por ejemplo, como es producido en muchos casos por pequeños productores, él es secado bajo el sol, muchas veces en el piso. Entonces nos estamos asegurando ahí que después cuando se almacene, ese maíz esté sano, limpio, o sea, isento de microorganismos o de polvo o de todos esos otros aspectos que pueden influenciar en limpieza. El almacenamiento, que es extremadamente importante para el caso de las pejilos, inclusive las pejilos, vamos a ver más adelante que no es ni considerado fitopatógeno prácticamente, él es un hongo de almacenamiento. Entonces, ¿qué es importante? La estructura física y los controles de temperatura y humedad. Y por último, el procesamiento y distribución, el transporte, dónde están, o sea que otra vez el momento de distribuir cómo son acondicionados esos granos o sea, los alimentos en general. Perdón. Eh, Me encanta ese gráfico, puse para que entiendan de forma, vamos a decir, una forma de ejemplo, lo que serían los factores que influencian la aflatoxina. Pueden ver, serían concentraciones de aflatoxina. El gráfico demuestra la concentración de aflatoxina por las etapas del maíz. Esa es una figura del maíz. Bueno, pueden ver que las buenas condiciones ambientales asociadas a cultivares biotecnológicos ya deja esa concentración de aflatoxina allá abajo, ¿verdad? O sea que los factores ambientales perdón, no ambientales, los factores pre-cosecha prácticamente ahí ya ataja bien la producción de aflatoxina. ¿Qué pasa? Se causan daños insectos o pajaritos, eso ya se queda más susceptible para que ataque los hongos, porque acuérdense, de forma general, la mayoría de los hongos ellos son oportunistas. Ellos son oportunistas, sea humano, sea para causar infección humano, animal o vegetal. La mayoría de los casos son oportunistas. O sea, aparece una oportunidad y ellos aprovechan. Estrés por sequía, entonces eso ya causa un aumento de la concentración de aflatoxina. El secado rápido, con el secado lento, se ve el secado lento, hace que se incremente otra vez la concentración de aflatoxina. Ahí entramos, la fase de almacenamiento, que es tan importante, las buenas condiciones de almacenamiento, y después se eleva otra vez, se incrementa esa producción de aflatoxina cuando no hay buenas condiciones. Entonces, durante el procesamiento, la industria, lo que pasaría, ¿verdad? Hay un análisis de esos lotes, si no están de buena calidad, se rechazan. La nixtamalización, que no sabe, que no conoce, es un proceso que se utiliza para hacer las tortillas de maíz mexicanas, vamos a decir, que es un proceso donde se cocina el maíz en agua alcalina. Hay estudios que demostraban que han demostrado la reducción de la aflatoxina, pero a la vez hay estudios más recientes que dicen que no es que hubo una reducción de la aflatoxina, la verdad, ella está conjugada o ya está, no era disfrazada, pero no se me fue la palabra, pero ella está escondida, como buscamos de una forma la estructura de la aflatoxina con nuestras pruebas, eh, no encontramos. Entonces, la verdad, no es que ella no está, ella está enmascarada. Exactamente. Y la molienda también es uno de los procesos físicos que ayuda en reducir esa concentración de aflatoxina.
Bueno, los principales hongos y micotoxinas en granos, pero más adelante voy a mostrar algunos que son específicos de frutas también. Entonces, como pueden ver, el primer cuadrito muestra, no sé si pueden ver mi puntero. El primer cuadrito muestra lo que serían micotoxinas del campo, donde hace referencia al fusario. Y las micotoxinas producidas por fusario serían tricotesenos, donde entre el deoxinivalenol, la toxina T2, la zearalenona y las fumonicinas. Generalmente necesitan de una mayor actividad de agua, o sea, una mayor humedad del grano y menores temperaturas, los fusarios. Ya los hongos que son considerados de almacenamiento serían aspergillus de penicillo, pero el fusario también se puede incrementar en la fase de almacenamiento y producir zearalenona. Y los aspergillus producen, y los penicillos, otras toxinas y aflatoxinas. Y van a ver que ambas, o sea, la aflatoxina es más tóxica, pero la oclatoxina está al lado nomás. También es potencialmente carcinógena. Entonces, como pueden ver, ese dato más abajo que puse me parece muy interesante. Los hongos, ellos crecen en un amplio rango de temperatura, pH y actividad de agua. Entonces, por eso son tan resistentes, son tan difíciles de combatir, ¿verdad? Pero si se toman medidas de forma sincronizada, digamos así, se puede disminuir mucho la contaminación por los hongos. Y como pueden ver, los hongos de almacenamiento, ellos necesitan menor actividad de agua y mayor temperatura. O sea, eso es prácticamente nuestras condiciones ambientales en Paraguay. Bueno, la producción de micotoxina no es tan simple, por eso es tan difícil de combatir, porque ella es multifactorial, ella depende de diversos factores. A empezar, si la cepa, si los hongos que están allí, porque existen hongos, cepas de aspergillus, de fusarium, de penicillo, que no van a producir micotoxina. Entonces depende del genotipo de la cepa, depende del tipo de sustrato, o sea, depende si es un cereal, si son frutas, dependen. Los daños físicos que le comenté que pueden ser ocasionados por animales o de forma mecánica, o sea, por pájaros, por insectos. El contenido de humedad del ambiente y del sustrato son dos factores diferentes, pero crucial para la producción de micotoxina. Y la temperatura, ya se ha comprobado que esos son los dos factores más importantes. La microbiota asociada, porque sí, ellos compiten entre ellos. Entonces, puede pasar que no encontramos el hongo cuando queremos aislar el hongo. Y nos pasó en nuestro trabajo de no encontrar, por ejemplo, el fusario, no aislado el fusario directamente del maíz, pero al hacer la determinación de micotoxina encontramos fumonicina, que es producida por el fusario. O sea que en algún momento él estuvo ahí, pero fue desplazado por el otro hongo que estaba presente en mayor porcentaje y mayor cantidad, que fue el aspergillus. El periodo de almacenamiento, el oxígeno disponible ahí, porque también se ha demostrado que con el incremento, por ejemplo, del dióxido de carbono, otro grupo de hongos suele crecer, el Eurotium. Entonces, es muy importante conocer la microbiota y las características de los hongos circulantes en el país. Por eso, porque a veces hablamos de micotoxina y pensamos que la única importancia es buscar o sea, la determinación de la micotoxina en el alimento, pero para combatir, suele decir la doctora Andrea Rúa, para combatir el enemigo necesita conocerlo. Entonces, ¿cómo vamos a combatir la producción de micotoxinas si no sabemos quién está produciendo? ¿Y cuáles son las características? Porque otra vez los hongos son no sé, son seres muy inteligentes. Ellos se adaptan mucho al ambiente. Ellos tienen variación intraespecífica. Eh, de forma increíble. Entonces, inclusive los hongos que vamos a encontrar, vamos a decir, en el sur, en el norte, por las condiciones ambientales, pueden ser las mismas especies, pero tienen características diferentes.
Entonces, como le dijimos, ya le dije, las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por los hongos de bajo peso molecular. En su mayoría son estructuras simples, moléculas simples, son termoestables. Y ahí está el gran problema. Cuando comparado con toxinas producidas por bacterias, porque las toxinas bacterianas en su mayoría, o sea, son termosensibles, creo que todas. Entonces, cocinar bien tu alimento, estás salvado. Pero eso no pasa con las micotoxinas. Inclusive la aflatoxina ya se ha demostrado que a 300 grados se redujo en 20-30% la condición de aflatoxina. Entonces, al cocinar lastimosamente nuestra sopa, nuestro chipá azul, no vamos a estar eliminando la aflatoxina. Y ya se ha considerado que las micotoxinas, no se sabe bien al cierto cuál es la función en el metabolismo. El hongo sabe que es un metabolito secundario que es producido no en su fase de crecimiento, pero ya se ha demostrado que sirve como un factor de virulencia, como un factor de adaptación al ambiente inhóspitos. Entonces, las cepas que son productoras de micotoxina tienen mayor virulencia, son más resistentes do que las que no producen y pueden ser desplazadas, ¿verdad? Las micotoxinas pueden causar efectos agudos y crónicos, o sea, la micotoxicosis aguda o crónica. La aguda tiene un inicio rápido, causa la intoxicación y muerte del humano y de los animales. Lastimosamente pasa con los humanos también y sigue pasando. Y los efectos crónicos, yo considero que son peores porque son silenciosos. Eso pasa cuando estamos expuestos a dosis bajas, dosis bajas a largo plazo y generalmente causa cáncer. Claro que no es que todo el mundo va a desarrollar cáncer porque estuvo consumiendo alimentos por un largo plazo contaminado con micotoxina. Eso va a depender de la dosis, como sabemos, la carcinogénesis es multifactorial también. Entonces, y la toxicidad sí también. Depende de la dosis, del grado de exposición, de la edad y del estado nutricional. Son factores muy importantes, especialmente en la parte animal. Las micotoxinas pueden entrar a la cadena alimentaria directamente a través de todos los alimentos que pueden ver en su pantalla. Leches y derivados, porque vamos a ver más adelante que la aflatoxina B, por ejemplo, ella tiene la capacidad, ella es metabolizada el hígado y uno de sus metabolitos es la aflatoxina M, que tiene el poder de ser excretada por la leche humana y animal. El café, las nueces, el maní, las especias, inclusive las especias, las hierbas aromáticas, las frutas, el vino, la cerveza, los balanceados. Ah, eso es muy importante. En el gráfico anterior sé que hablamos rechazo del lote. Bueno, vamos a considerar que lo que pasa muchas veces es que se rechaza un lote de alimento que está contaminado con micotoxina y eso se utiliza para hacer un balanceado. Y eso está malísimo porque muchas de esas micotoxinas pasan para el alimento y nosotros estamos consumiendo ese alimento. Entonces, de la misma forma, vuelve la micotoxina a la cadena. Y cereales de forma general, no sé, prácticamente todo. O sea, todos los alimentos están susceptibles a ser contaminados por micotoxinas. Por eso que es tan importante conocer el tema y tratarlo como un problema de salud pública, porque acá no es solo un problema de pérdida económica, acá no es solo el productor que va en falencia, acá no es solo el consumidor que quiere un alimento mejor, no, acá hay un problema de salud pública. Eso va a causar gastos más adelante porque las personas están desarrollando cáncer de forma más precoz. Vamos a ver que las micotoxinas afectan otros sistemas que son silenciosos y no sabemos que de repente que el alimento que estamos consumiendo que está promoviendo esas enfermedades. Hay de forma general algunas micotoxinas que efectos pueden causar: inmunosupresor, teratogénico, estrogénico,
neurotóxico, nefrotóxico, mutagénico, carcinogénico, hepatotóxico e hemorrágico. Un poco de historia, me gusta contar esa historia de la aflatoxina. ¿Por qué vamos a hablar tanto de la aflatoxina? Porque de verdad ella es considerada la sustancia más tóxica presente en la naturaleza. Entonces, y está presente en prácticamente todos los alimentos. Y es una de las pocas que tiene efecto crónico. Entonces, es más, digamos, más peligroso todavía. Entonces, las aflatoxinas fueron descubiertas en 1960 cuando hubo, seguro usted quien conoce el tema ya leyeron, escucharon la historia del síndrome X, que fue denominada así una enfermedad que no se sabía X porque no se sabía lo que era, donde 10.000 pavos murieron en Inglaterra y se sospechó al comienzo entonces que esa muerte fue debido al alimento que era un balanceado a base de maní proveniente de Brasil. Se empezaron a investigar y rápidamente se aisló, se identificó el hongo primero, que se denominó Aspergillus flavus, y posteriormente se elucidó la micotoxina, que sería la aflatoxina, por eso su nombre, aflatoxina, que es referencia a Aspergillus flavus. Lo que me pareció muy interesante de esa historia es por eso que es tan importante que tengamos registros epidemiológicos, que todo esté en papeles o en sistema, que todo esté anotado. Porque a la vez que pasó eso en Inglaterra, no sé, estudiosos, investigadores, médicos que estaban trabajando en África, empezaron a pensar si no había la misma asociación con la alta incidencia de cáncer hepático que había en África, porque se relataba esa alta incidencia de cáncer hepático y no se encontraba la razón. Y entonces, de hecho, enseguida la FAO ya se puso de forma empírica que los límites máximos de consumo de aflatoxina eran 30 microgramos por kilogramos en harina de maní, porque ¿qué pasó? Por Segunda Guerra Mundial, se enviaban como suplemento proteico harina de maní a África. Y había sido, en 1963 se hizo un muestreo de esas 500 muestras testeadas, su concentración de aflatoxina variaba de 75 a 2.000 microgramos por kilogramos, que eso corresponde a parte por billón. En Senegal, 500 muestras en ese mismo periodo, durante 2 años, se testeó y se encontró concentraciones de 100 a 20.000 microgramos por kilogramos. Entonces, básicamente, estudios epidemiológicos fueron desarrollados en otros países. Entonces, ya se hallaron que había un vínculo fuerte, muy fuerte, entre la aflatoxina y el cáncer de hígado humano. Entonces, en 1987, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, la IARC, que es la autoridad en pesquisa e investigación con cáncer, ya determinó que la aflatoxina tenía suficientes evidencias que es carcinógena, que promueve cáncer en humanos. Todos los documentos de la IARC están disponibles en Internet. Hay una riqueza bibliográfica increíble, tiene que consultar el tema si les gusta. Entonces, ahí hay una clasificación de la IARC que sería: grupo 1 son carcinógenos para humanos, grupo 2A probablemente carcinógeno para humanos, grupo 2B posiblemente carcinógeno para humanos, 3 no es clasificado como carcinógeno, eso todo para humanos, ¿verdad? El grupo 4 probablemente no es carcinógeno. Si se dan cuenta, todas las aflatoxinas, antes se pensaba solo aflatoxina B1, pero no. Todas las aflatoxinas están en el grupo 1, o sea, las aflatoxinas y sus metabolitos. Y pueden ver también que las fumonicinas y otros metabolitos como la fusarina C, que es también producida por Fusario, y la ocratoxina y la estereogimatocistina también todas son del grupo 2B, que son posiblemente carcinógenos humanos. ¿A qué corresponde eso? Aquí en animales de diferentes mamíferos ya causó cáncer.
Entonces, no se pudo nomás hallar el enlace todavía directo que causa cáncer en humanos. Entonces, esa diapositiva es para mostrarles que, lastimosamente, cuando hablamos de aflatoxicosis aguda, pensamos, bueno, hay muchos casos de animales, a los que no están en el sector animal, o sea, en la parte veterinaria, pero hay muchos casos, entonces pensamos solo en animal de repente, pensamos solo en la pérdida económica, pero eso no quedó en pasado, lastimosamente. Todavía hay brotes y casos de brotes de muertes, intoxicaciones agudas por aflatoxinas. Como en Kenia, en 2004 y 2005 hubo 317 casos de esos. 125 personas murieron. Y en 2016, o sea, hace 4 años nomás, en Tanzania, hubo 68 casos que fueron intoxicación a aflatoxina en maíz, por maíz, y hubo 20 muertes y que en su mayoría eran niños. Ahí pueden ver las estructuras de las aflatoxinas, la B, la G y la M. Acá, bueno, como les comentábamos, el hígado, como les comenté anteriormente, el hígado es el órgano diana de la aflatoxina porque por ahí pasa luego su biotransformación. Como pueden ver, causa, o sea, promueve daños en diversas células y diversos sistemas del organismo y por eso causa tantos efectos diferentes. Entonces, puede causar genotoxicidad al generar especies reactivas de oxígeno o es el estrés oxidativo, ¿verdad? O directamente su metabolito promueve adultos en el ADN, interfiere en la reparación del ADN, interfiriendo en la expresión génica, la integridad y estabilidad genómica, causando genotoxicidad. Por otro lado, puede actuar sobre proteínas, sobre la membrana plasmática, sobre el RNA, causando pérdida de la integridad de las células, causando necrosis tejidual, y falla los órganos y muerte. Eso es lo que causa la toxicidad aguda. Y lo que es muy importante, actúa como inmunotóxico. O sea, ustedes van a ver que casi todas las micotoxinas afectan el sistema inmunológico. Y eso es muy, muy importante porque es un factor que capaz no estamos considerando nuestras consultas diarias, los propios médicos no están llevando en consideración eso. Por eso es tan importante difundir todo ese conocimiento, porque hay que sumar las micotoxinas en los problemas asociados de cáncer, o sea, en las enfermedades humanas y en las causas hay que sumar las micotoxinas que estamos ingiriendo a través de los alimentos. Y para empeorar la situación, se ha comprobado que cuando hay una asociación de aflatoxina y el sujeto o la persona está cometiendo del virus de la hepatitis B o C, eso incrementa, creo que en 100 veces, el potencial carcinógeno. Esa asociación virus de la hepatitis B o C y la aflatoxina. Y para recordarles, el hepatocarcinoma, o sea, el cáncer de hígado, es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo. Entonces, eso hace pensar un poco, ¿verdad? Que capaz hay algo más profundo que tenemos que estar investigando también. Una figura, repite lo mismo. Bueno, para que vean los efectos, no va a hablar de todo, pero para que conozca otras micotoxinas producidas por aspergillus, por ejemplo, la aflatoxina M. La aflatoxina M es muy importante también porque ella es excretada por la leche. Ella es el metabolito de la aflatoxina que pasa a la leche. Y de humano, de otros tipos de vaca, de otro tipo de cabra, ¿verdad? Y pasa para sus derivados, yogur, queso, todo eso. Y tiene efectos inmunotóxicos, teratogénico, mutagénico, hepatotóxico, carcinogénico.
porque eso, esa es la definición de la aflatoxina, ¿verdad? La teratogénica, mutagénica y carcinogénica. Hepatotóxica, el primero para empezar todo eso. Ácido ciclopiazónico también es producido por aspergilos y su mayoría aparece como co-contaminante aflatoxina B, con aflatoxina B, pero como les digo, como la aflatoxina B es más importante y más tóxica, entonces no se le da atención al resto, ¿verdad? Entonces, pero igual se está demostrando que también pues, causa inmunotoxicidad. Las ocratoxinas son también toxinas producidas por aspergilos, otros tipos de aspergilos del grupo Nigri, son los más oscuros, entonces también producido por penicilio y pueden contaminar café, cacao, frutos secos, cereales, vino, café, té, hierbas y causa también los mismos efectos anteriormente comentados. Me pareció súper interesante eso que encontré en la mente ahora para nuestra charla, es que ellos son solubles en grasa, entonces no se excreta fácilmente, se acumula en los tejidos de los animales, en particular los cerdos. Entonces ya hay trabajos con paté de hígado de cerdos y que se demuestra que hay ocratoxinas. Y acordando, la ocratoxina está en el grupo 2B, que es posiblemente carcinógeno. Las toxinas producidas por Fusarium son tres grupos, vamos a decir así, las fumonicinas, zearalenona y tricotecinas. Las fumonicinas también posiblemente carcinógenas. Actualmente en los últimos 10 años también se ha estudiado mucho la co-ocurrencia de aflatoxinas y fumonicinas. Acuérdense que aflatoxina ya es comprobada carcinógena y la fumonicina posiblemente carcinógena. Entonces, es un combo nada interesante. Y también ya ha comprobado que causa defecto en el tubo neural. La zearalenona tiene efectos estrogénicos en los animales y los tricotecenos realmente causan efectos agudos como diarreas, vómitos, síntomas asociados a la anorexia. Entonces los animales pierden peso y mueren. Esse quadro me pareceu muito interessante para que veja. Bueno, vou acelerar porque já passei toda a minha hora, perdão. Pero pueden ver que todas las toxinas causan efectos inmunológicos en el sistema inmunológico. Entonces, eso es muy importante. Bueno, que les comente nomás un ratito al respecto, porque hablamos ahora de las micotoxinas que están de forma libre, cómo se conoce su molécula, ¿verdad? Lo que pasa es que hay un problema ahora asociado, que serían las micotoxinas modificadas, o sea, no es ahora asociado, que no se sabe bien qué efectos tiene. Entonces, cuando pasa por el metabolismo, sufren alteraciones y conjugaciones, hidrólisis, conversiones, y no sabemos al cierto cuáles son los efectos. Inclusive, ya sea, por ejemplo, deoxinivalenol, que es la micotoxina producida por Fusarium, que está muy presente en el trigo. Ahora las normas reglamentarias ya también exige que se cuantifique sus metabolitos, como 3-adón, 3-acetil deoxinivalenol y el 5, pues no me acuerdo bien, pero sus metabolitos ya se ha comprobado que también tiene efectos tóxicos, entonces se pide que se investigue eso también. Entonces, como les digo, les paso esa referencia que está muy interesante para que se actualicen respecto al tema. Y como en ese cuadro muestra algunos metabolitos y la toxicidad que ya se ha comprobado. Bueno, y hablamos de las micotoxinas, cuáles son los ensayos de detección de micotoxinas en alimentos. Voy a hablar de forma bien general, rápida. El jueves creo que tenemos charla con un compañero del CEMIT que también es especialista en la cuestión de las detecciones, también trabaja en la detección de aflatoxina en alimentos. Bueno, hay los ensayos inmunoquímicos que son considerados ensayos rápidos que se basan en la unión, ¿verdad? Antígeno-anticuerpo
Las pruebas de ELISA están siendo muy utilizadas, consideradas como un screen, pero sí, la verdad que se pide que haya una confirmación posteriormente con otras técnicas más específicas como HPLC, cromatografía líquida, ¿verdad? De alta eficiencia, pero son muy utilizadas. Inclusive nosotros hemos publicado varios trabajos utilizando ELISA. Y al lado también existe ese sistema que es lateral flow, que también es basado en el mismo fundamento, que es una unión de antígeno y anticuerpos, sino que en este caso generalmente es semi-cuantitativo. Y la verdad que en los dos casos, bueno, y varía mucho el rango de límite de detección, ¿verdad? Que es muy importante. Las pruebas, los ensayos instrumentales serían el estándar oro para la determinación de micotoxinas en alimentos, sería la cromatografía líquida de alta resolución. Y la cromatografía gaseosa no es tan interesante y tan utilizada para las micotoxinas porque ellas no son tan volátiles. Y lo que actualmente es considerada vamos a decir, el top de la detección de micotoxinas sería la cromatografía líquida acoplada a un detector de espectrometría de masa, porque asociaríamos la eficiencia y selectividad, ¿verdad?, de la cromatografía para separar las micotoxinas de nuestra matriz de alimentos, y la espectrometría de masa nos daría más información todavía, o sea, nos estaría elucidando la estructura. Entonces estaríamos buscando no solo una micotoxina específica, podríamos estar elucidando en una sola corrida varias micotoxinas que estén contaminando ese alimento. Ahora hablando del marco reglamentario, bueno, es importante saber que existen límites máximos tolerables, pastor, a pesar que, por ejemplo, en el caso de la aflatoxina, la Unión Europea considera que no debería haber un límite mínimo. Inclusive, se pueden ver en ese cuadro, muestra que la aflatoxina en cereales y frutos secos, perdón, y maní, el máximo, el límite sería 2 ppb. Nosotros en Paraguay regimos por la reglamento del Mercosur, y ese dice 20 partes por billón. Y encima, lastimosamente, no son normas de carácter obligatorio. Las únicas normas de límites máximos tolerables de aflatoxinas de carácter obligatorio serían la yerba mate. Ahí les dejo la figurita, ¿verdad? Ahí, como les dice, de carácter obligatorio, la de yerba mate elaborada, donde se pide de cada aflatoxina específica, el límite sería 2 ppb. Esas serían nuestras normas del Mercosur. Como pueden ver, 10 veces más lo que pide la Unión Europea. Encima no es de carácter obligatorio. Ahí les dejo, les puse los gráficos, no voy a leer, pero para que tengan cuando les pasemos las diapositivas. Bueno, ahora para finalizar, ¿qué hemos hecho en Paraguay? La verdad que hay muy poca información, ¿verdad? Nosotros, nuestro grupo en CEMIR, a cargo de la doctora Andrea Rúa, hemos generado alguna información que consideramos muy importante para seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, en los primeros trabajos se trabajó en la incidencia de hongos de sudario gramineal y acumulación de oxinvalinol en líneas de trigo. Eso sí eran líneas del programa de investigación de mejoramiento genético de trigo. Posteriormente, en 2019, publicamos el primer report de Fusarium POI asociado a la enfermedad de la espiga, la fusariosis de la espiga en trigo. Y eso es algo muy importante porque la fusariosis de la espiga es causada por el complejo Fusario graminearum, pero en ese estudio, en ese proyecto liderado por la doctora Andrea Rúa, encontramos mucho aislado, identificamos de Fusarium POI, que no había sido
reportado todavía en Paraguay, en la región sí, pero en Paraguay no teníamos, imagínate que somos los mayores exportadores de trigo y no teníamos esas informaciones. Posteriormente hicimos un trabajo sobre la presencia de hongos filamentosos en yerba mate. ¿Y por qué? Bueno, ustedes hablan de micotoxina, pero ahora hablan del hongo, el productor no quiere saber el hongo. Muchas veces ya no han cuestionado, no han dicho, ¿pero qué? Quiero saber el hongo, yo quiero saber de la toxina. Pero si está el hongo, es el primer paso crítico para que se produzca la micotoxina. O sea, inclusive se ha considerado que la forma más eficiente de que no haya producción de micotoxina es que no existe el hongo, que no esté contaminado, porque una vez que está contaminado es mucho más difícil revertir esa situación. Entonces pueden ver que ahí en yerba mate compuesta, creo que eso compramos en los supermercados, encontramos los 4 géneros, sesiones del grupo aspergillus, o sea, estaban en mayor porcentaje. Y ahí también pudimos describir cuál era el medio específico para aislar el aspergillus. Y bueno, quiero citar que las sesiones Flavia, Nigri, Circundato y Fumigato, todas esas sesiones son grupos, son como grupos, ¿verdad? Tiene especies específicas que producen micotoxinas. En 2018 publicamos un trabajo que era un screen de deoxinivalenol en productos derivados de trigo de la Gran Asunción, donde hicimos harina blanca, harina integral, pan blanco y galletitas importadas. Y los que pueden ver que en galletitas importadas se encontró la mayor concentración de deoxinivalenol, que según los límites de los límites establecidos por Mercosur sería un ppb, y en el caso encontramos ahí nuestra media fue de 1,2. Y el máximo, tener un máximo de 11 partes por billón. O sea que no están cuidando ese sector. Entonces, necesitamos tener más cuidado con eso y exigir como consumidores que se cuide de nuestros alimentos que estamos consumiendo. Posteriormente, creo que el año pasado, en 2018, 19, publicamos la ocurrencia de deoxinivalenol y ocratoxina. Les quiero aclarar que todos esos estudios hicimos con ELISA, a pesar de que sí, también hacemos detección de aflatoxina en el CEMIT de algunas matrices de alimentos, creo que algunas específicas, pero estamos desarrollando para que en el futuro también podamos prestar el servicio de otras micotoxinas. Bueno, entonces hicimos la ocurrencia de deoxinivalenol y ocratoxina, acuérdense que dice que eso también está presente en la cerveza y vino, y encontramos una muestra contaminada por ocratoxina de vino y 5 muestras de cerveza, una era artesanal, pero todos estaban por debajo de los límites tolerables. Pero queremos aclarar que en Paraguay no hay normativa para eso. Entonces, es algo que es un producto que es muy consumido en Paraguay. Sabemos que casi le gusta tomar la cerveza. Entonces, algo que está sumando a todos los otros alimentos contaminados por micotoxina. Y por último, hicimos un trabajo que se llama presencia de micotoxina en preparados y colados comerciales para lactantes en el área metropolitana de Asunción. Entonces, donde trabajamos con 66 productos de diferentes marcas, de colados de fruta, dulce, salado, esos alimentos para bebé. Y todas de marcas comerciales. No hicimos, creo que no trabajamos con marcas caseras porque sabemos que últimamente está muy en moda la gente hacer la comida en su casa y ofrecer el servicio por internet.
pero tenemos que tener mucho cuidado eso. Realmente es muy importante saber la procedencia de los alimentos y exigir que esa gente, que las personas que produzcan tengan ese cuidado también. Entonces puedes ver que 39% de las muestras testeadas tenían aflatoxina y toxina T2. 18% ocratoxina y 4% de oxinivalenol. Las aflatoxinas y la ocratoxina estaban por encima de los de los límites exigidos por las normas internacionales, porque creo que nuestra norma no brinda ocratoxina y aflatoxina en alimentos para bebés. Bueno, para finalizar, ya que hablamos que era la detección, cuáles son las causas, lo que generamos ya información en Paraguay, porque no hay otros trabajos con lleva mate, capaz la doctora Andrea al final de la charla puede aclararse alguna, suma más información respecto de eso, pero es necesario generar más información y exigir que se cumplan, ¿verdad? Bueno, para la descontaminación de micotoxinas, como le dije, la mejor estrategia es la prevención. Bueno, pero pasó de la prevención, se contaminó, existe la descontaminación, que no es eficiente, no es eficiente, se está trabajando mucho con eso todavía. No pude hablar porque en serio tenía que ser una charla de eso nomás, capaz para la próxima edición ya contemplamos eso, porque es un tema muy interesante también, principalmente en la industria alimenticia y veterinaria. Existen procesos físicos, químicos y biológicos. El físico muy conocido sería, usan procesos de calor térmicos, pero como creo que puse, perdón, no puse, pero creo que en ese artículo que estoy citando ahí hay una tabla donde va mostrando la eficiencia de cada técnica. Y uno de los procesos de absorción que es muy utilizado en la parte veterinaria, en el sector veterinario, que se utilizan los famosos secuestrantes, que se dicen secuestrantes de micotoxina, que son materiales, sustancias que tienen esa función de adsorción, ¿verdad? Lo que ellos hacen, forman complejos estables con esas micotoxinas de una forma que pase por el trato gastrointestinal sin ser degradada y sin eliminar, sin causar ningún daño al animal. El daño que causaría la micotoxina. Pero hay que ver porque ya hay estudios que han demostrado que igual hay una metabolización de una parte de eso, igual causa algún efecto en el animal, ¿verdad? Pero para mí que la mejor forma era que se trate de producir balanceados sin contaminación, ¿verdad? Y no utilizar alimentos que fueron rechazados para humanos para el consumo animal. Bueno, y otro, rápidamente, eso no sería descontaminación, sería a nivel de campo. Estaban utilizando, sería el caso de prevención, creo, ¿verdad? De control biológico. Se está utilizando mucho para aspergilos, principalmente en África, lo que sería el control biológico de cepas, con cepas no aflatoxigénicas, o sea, que cepas que no, de aspergilos flavos que no producen aflatoxina. Y lo que se hace es aplicar en campo filtrar esas cepas para competir con las cepas aflatoxigénica. Según varios estudios han demostrado, inclusive Argentina ya se ha publicado trabajos que han demostrado que ha sido eficiente. Pero bueno, acá en Paraguay estamos todavía en no saber lo que hay en el campo. No sabemos todavía lo que hay en el campo. Entonces hay que trabajar sobre eso. Y que me parece muy interesante poner ese sistema de alerta para que tengan conocimiento, si no conocen ustedes, que se llama RAS, que es un sistema rápido de alerta para alimentos y balanceados, que es de la Unión Europea
que está una red, vamos a decir, que está compuesta por los países de la Unión Europea, esos otros países, Islandia, Noruega, Suiza y otros países. Pueden entrar en la página, es muy interesante. Todos los años suelen poner su estadística. ¿En qué consiste? Son notificaciones que funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana, cuando hay un riesgo, si en alguno de esos países de la red hay un riesgo, ellos emiten una alerta para que todos los otros países estén atentos, porque por la cuestión de la importación, de la exportación, entonces todo tiene que hacer un muestreo, buscar el origen de la contaminación y después se informa, ¿verdad? Y se ve si se rechaza el producto o dónde se fue, una trazabilidad, porque eso es lo importante también, la trazabilidad. Como pueden ver, la cuestión de estadística le puse ese del año, no estaba 2020 disponible todavía, en 2019, creo que 2018 nomás encontré, y comenta que en esa red hubo 3.699 notificaciones, de las cuales 1.118 partieron de esas alertas basadas en ese sistema, donde pueden ver que por categoría de alimentos, cuáles fueron el campeón fueron las nueces y productos nueces y semillas. Y basado en qué tipo de riesgo, de peligro, de riesgo, las micotoxinas están en segundo lugar. O sea, que es muy, las micotoxinas están ahí, están silenciosas, pero están presentes. Y en los países que llevan en serio eso, o sea, le buscan, le rastrean y le encuentran. Entonces, para cerrar, ya hablé muchos problemas, sé que muchos van a salir traumados, sin querer comer más sopa, sin querer tomar tereré, pero la idea no es promover el pánico. La idea, estamos mostrando el problema, cómo se diagnostica, o sea, para todo ya está. No estamos inventando la rueda, como se dice. Y hay la forma de minimizar eso, hay la forma de arreglar eso, que serían utilizando las buenas prácticas agrícolas, la que se basa del campo hasta la cosecha, las buenas prácticas de manufactura, donde ahí ya vamos a englobar lo que fue cosechado hasta llegar a la mesa, vamos a decir así, que involucra los procesos de manipulación, almacenamiento, transporte, producción de alimentos. El que se implemente basado, vos sabés que todos los trabajos actualmente recomiendan eso, que se utilicen los análisis de peligro y puntos de control, el HACCP, ¿verdad? Para basar en las micotoxinas. Eso no va a evitar que haya las micotoxinas, pero vamos a encontrar las etapas de los procesos críticos para la contaminación y adoptar medidas de control. Y por último, la descontaminación, detoxificación, está siendo muy aplicada en los balanceados. Por último, nuestra conclusión es que tenemos que exigir que se elaboren políticas de inocuidad a los alimentos, aplicar con éxito esos programas de vigilancia, prevención, control, o capaz ya existe esa política, pero falta vigilar, prevenir y controlar. Y la enfermedad transmitida en los alimentos. Y les quería mostrar esos 6 objetivos del desarrollo sostenible que hacen parte de los trabajos con inocuidad alimentaria, están ayudando con el fin de la pobreza, del hambre cero, la salud y bienestar, el trabajo decente, crecimiento económico, porque como les digo, la idea de esas charlas no es masacrar a los productores, no es masacrar a los comerciantes, no es promover el pánico, es decir que hay un problema, pero hay la solución. Producción y consumo responsable, y por último, que es tan importante, generar alianzas para lograr los objetivos. Si nos unimos, la academia, los sectores productivos, los sectores económicos, vamos a lograr la salud y el bienestar. Y vamos a mejorar la calidad de vida de todos nosotros.
Bueno, acá algunas referencias que voy a mejorar para pasar para ustedes. Muchísimas gracias y mil disculpas por hablar demasiado. Voy a habilitar mi cámara acá. ¿Alguna consulta? Bueno, Espero que no hayan traumatizado. bueno, muchas gracias, Juliana. Excelente la presentación. En cuanto a las consultas, eh, yo anoté algunas, pero podemos empezar si quieren, activan su micrófono y hacen la consulta para que sea más ameno también, ¿verdad? Si las mismas personas que escribieron en el chat quieren hacer sus consultas con el micrófono, no hay problema, pueden activar. Y si no, me avisan y leo las preguntas que fui tomando. Así es que adelante. Hola, nadie quiere hablar. Eh, Bueno, bueno, puedo, voy a empezar. Si nadie va a hacer su consulta. sin preguntar. Eh, Monse preguntó si podía ceder el micrófono para una consulta, pero parece que se fue. bueno, Fátima González preguntó si la Nixtamalización. nixtamalización, ¿sí? No es peligrosa para la salud humana. Y bueno, legalmente no conozco tan bien el proceso, ahora conocí también estudiando eso, pero es lo que es ampliamente utilizado para la tortilla de maíz. Y tengo entendido que no, legalmente tengo entendido que no. Y es uno de los procesos más tradicional y hasta ahora utilizado para la preparación de la tortilla, de la famosa tortilla mexicana de maíz. Creo que hay alguien que mandó saludos desde México. Si quiere aclarar al respecto del tema, pues, o sea, cordialmente invitado, que tiene mayor conocimiento. Pero tengo entendido que no. Pero hay muchos trabajos que hablan que disminuye, o sea, que degradaba la micotoxina, la aflatoxina, pero la verdad dice que está enmascarada nomás. Otras pruebas ya han demostrado que ella está enmascarada nomás. Probablemente está modificada y cuando se procura, o sea, las técnicas de detección, se busca una estructura y la verdad ya está de otra forma. Hay estudios más recientes que demuestran eso. Ok, bueno. Lourdes Santa Cruz también realizó unas consultas, ¿verdad? Te voy a ir leyendo de repente, Uh -huh. vea una para que no se te pase. Bueno, primero que nada preguntó si habían datos en el país, a lo que yo creo que esa pregunta hizo antes de que expliques de repente algunos trabajos, ¿verdad? Algunos Eh, trabajos producimos nosotros. sí. Y no sé si tenés algo más que decir con respecto a eso. Voy a publicar todavía mi tesis, no puedo hablar antes. Pero estamos generando, bueno, como les dije, comenté algunos artículos que están disponibles ahí. Y como pueden ver, en varios alimentos se encuentra presente las micotoxinas, inclusive alimentos para bebés, lo que es más crítico y más complicado. Y lo que es algo que me preocupa de verdad y creo que nos preocupa a nuestro grupo, ¿verdad? Que todos trabajamos con hongos productores de micotoxina o hongos que interfieren en la producción de alimentos. Por ejemplo, el caso del maíz, él es muy recomendado para las embarazadas y para las mamás que recién tuvieron sus hijos y se consume mucho alimento a base de maíz acá en Paraguay. Prácticamente todos los días se consume un alimento a base de maíz y no teníamos trabajo con eso, no teníamos. Y nosotros vamos a publicar dentro de poco y también encontramos aflatoxina en maíz de uso comercial. Por eso les dije, por ejemplo, no podemos ni al respecto de prácticas en el campo. No hay trabajos, no hay. Si ustedes conocen trabajos que no están publicados en la red, o sea, en internet, pásenlos, porque nos interesa, pero no vemos, no conocemos trabajos, por ejemplo, que nos diga que cuáles son los hongos que están contaminando el maíz en campo. Con trigo hay un poco más porque trabaja la doctora Andrea, la ingeniera Cintia Casal,
hay el grupo Elipta, ¿verdad? Que trabaja con trigo y sabemos un poco más, pero el maíz que es muy utilizado, muy consumido, producido por pequeños productores y como les dije, el problema del maíz está muy asociado con aflatoxina, que está muy asociada con malas condiciones de almacenamiento. Entonces es bien crítica la cuestión del maíz, que tenemos que generar más conocimiento para tratar de buscar solución. Eso fue una de las preguntas, ¿verdad? Y la otra, ya voy a Sí. responder que estoy leyendo de los Bueno. equipos, ¿verdad? De los Sí, laboratorios. los laboratorios, sí. Bueno, yo voy a hablar por nosotros, ¿verdad? Nosotros en el CEMIT hacemos detección de aflatoxinas. Ahora mismo estamos haciendo, creo que de aflatoxinas no más, por HPLC en alimentos, en maíz, lleva mate y otros alimentos, a cuestión de consultar y buscar. Pero sé que hay algunos laboratorios privados que hacen también, pero creo que en su mayoría usan ELISA, la técnica de ELISA. Y como les dije, nuestro trabajo que publicamos fue por ELISA también, ¿verdad? Que era como un screen. Y si se dan cuenta, encontramos microtoxina en todo. Y realmente creo que si hacemos por HPLC, vamos a encontrar mayor porcentaje de contaminación todavía. Entonces, es algo que está presente y ya le estamos viendo. Entonces, como le digo, en Paraguay conozco CEMIT, si alguien más puede apostar, quiere dejar el nombre ahí de algún laboratorio privado, pero nosotros hacemos con HPLC, aflatoxinas. ¿Cuáles son las normas que podemos consultar teniendo en cuenta lo que se habló sobre los niveles en Mercosur? De Mercosur, sí, y hay la norma de Mercosur, así se llama luego, resolución 25/2002, que yo puse ahí en la diapositiva, que nosotros, como les dije, les vamos a presentar después. O sea, vamos a subir en la página y pueden, ahí ven, ahí se llama así, luego Mercosur, ya, ahí está su nombre. Eso pueden poner en Google y va a aparecer. Y ahí están algunos alimentos. Y las otras que comenté son de Anvisa, son de Brasil. Como muchas veces nos basamos en Brasil, yo les cité, ¿verdad? Porque en el caso, ese Mercosur no tiene todos los alimentos. Bueno, Bu- Buenas. Ah, no ahí sé pudo si está conectarse hablando. Monse para hacer la consulta. Bueno, ¿qué Sí, tal, no, Monse? buenas. Primero que nada, quiero agradecerte la presentación, fue muy excelente. No me Ay, gracias. permitía desde la computadora, así que entrar a mi celular. Ah, bueno, bueno. Bueno, tengo dos consultas, ¿verdad? La primera es, ¿qué desafío encontrás en los supermercados que venden los granos y las hierbas u otros, ¿verdad? Que vienen a granel y que pueden verse afectados justamente por las condiciones de almacenamiento y pueden crear micotoxinas. Y pregunto estos desafíos porque muchas veces también la gente se ve obligada a comprar eso, ya que se encuentra más barato. Y no solamente en los supermercados, ¿verdad? O sea, sino el Estado de repente distribuye a poblaciones que son más vulnerables. Entonces, ¿qué desafíos encontrás en cuanto al supermercado, en cuanto a ese tipo de distribuciones y que, o sea, se deben a a las normativas que no son obligatorias controlar aquí en nuestro país? Y sí, no son obligatorios, solo la yerba mate es obligatoria. Las otras son de si quieres. Y es muy complicado. Quien me conoce más cercana sabe que yo soy histérica por la cuestión de los alimentos a granel en el supermercado. Porque no es solo micotoxina, son todo puede afectar la calidad de ese alimento, ¿verdad? Y entiendo también el punto que decís, porque muchas veces la gente hace de eso porque es más barato. Pero yo creo, Monse, bueno, esos son la idea de generar esos trabajos, no es generar solo artículos. La idea es tener basamento científico para llegar y decir, necesitamos llevar en serio la cuestión de la micotoxina. Es un problema de salud pública, no es un problema solo comercial, ¿verdad? Como le comentaba. Y, ¿cómo decir? Lo que veo de desafío
es convencer eso, pero yo creo que tiene que partir del Estado, ¿verdad? Pero la universidad, esa es nuestra obligación como universidad, como academia, demostrar con nuestra información que generamos. Por eso es tan importante que se apoye en la investigación. No existe progreso sin investigación en el mundo, no existe. No existe educación, no existe conocimiento. Entonces, creo que nuestro desafío es llegar a los entes reglamentarios y demostrar que eso es. Muchas veces no tiene conocimiento de la gravedad que es. Y exigir que se cumplan las normas, pero no es solo cumplir las normas, es educar. La idea de hacer una buena práctica agrícola es que se eduque la población, los pequeños productores se asocien con entidad. Por ejemplo, el IICA nos está apoyando en esas charlas. Ellos ayudan mucho, ellos trabajan mucho con la educación con los pequeños productores. Es trabajar con ese enfoque, ¿entendés? Es apoyarles también. No es nosotros como academia decir, está todo mal, tienen todo. No, es buscar la solución. Yo creo que la solución es educación. Y insistir con eso. Yo sé que soy bioquímica, a veces soy muy romántica, y entonces mis amigas agrónomas me tiran de mi nube, pero ellas saben que también es posible eso, porque lo que te hace enojar es que cuando quieres exportar tu producto, hay un poco de transparencia. Cuando quieres exportar el producto, cuida muy bien de la calidad. Y cuando es para nosotros, para consumo humano, lo que sea, no le importa. Entonces, eso tiene que partir de las autoridades. La idea de nosotros como universidad tenemos que mostrarles la importancia de eso. Y creo que ese es nuestro próximo desafío, Monse. Porque si te das cuenta, nuestras publicaciones son bien recientes. La mayoría 18, 2019. Y esa es nuestra lucha. Sí, así mismo. Justamente porque pregunté en algún que otro supermercado y no me dieron mucha atención, es que te quería preguntar eso. Y la segunda consulta es más bien algo personal que me llama la atención, que es en lo personal, en mi casa se come poco pan y se había comprado uno el año pasado y seguía ahí. Y no voy a decir la marca, ¿verdad? Pero ese pan ya venció en enero y estoy realmente sorprendida porque sigue ahí, le dejo ahí, porque estoy sorprendida de que no presenta ningún signo de contaminación, ni siquiera el moho en el pan, y no sé, quería alguna explicación de eso, si es posible. Bueno, probablemente tiene muchos conservantes y estaba muy, muy sano su grano. Eso nomás te puedo decir, porque me ha pasado innumerables veces del famoso pancito Felipe que compras y dejas en la bolsa 2, 3 días y te llena de hongos después, ¿verdad? Te llena de hongos por la humedad. Y creo que la explicación sería esa. Cintia, vos querías apostar algo del pan, el trigo con Cintia. No, de hecho que Ella dice que su pan es muy sano, creo que es bueno eso, ¿verdad? De hecho que cumplió probablemente esas normas. Y bueno, no sé, los conservantes quieren decir mucho también, ¿verdad? Ese es otro mundo también de que se tiene que evaluar el tema de El los uso de conservantes. Sí o sí, conservantes. conservante va a tener en abundante cantidad para que resista tanto tiempo tu pan. Y como decía, o sea, era un grano que estaba muy sano, no estaba contaminado definitivamente. Pero eso también es relativo porque no está contaminado con el microorganismo, pero sabemos que podría estar con micotoxina, ¿verdad? Eso ya es otra vez. Exactamente. Y ese es el problema, que la micotoxina, como decimos, es un enemigo silencioso, porque vos no ves, y está ahí, y en algún momento pasó. Y pasó las muestras de maíz que estuvimos trabajando, que no aislamos ningún fusario, no aislamos fusario. Y cuando hicimos la detección de fumonicina, encontramos concentraciones altísimas de fumonicina y aflatoxina. O sea, y como les digo, si ustedes pueden poner en Google nomás, simples, ni Google académico, y ven fumonicina y aflatoxina,
va a ver que hay muchos trabajos de la co-ocurrencia de los dos. O sea que el problema ahora asociado de los dos puntos. Bueno, Bueno, como vamos a la en última honor respuesta. sí, en honor Muchísimas a gracias. entonces voy a continuar. Lourdes Ah, también quería saber con respecto a los estudios que se hicieron en alimentos, si tiene la trazabilidad hasta el consumidor y dice, me refiero a, no sé, ETAs sí. relacionadas con estudios, ¿verdad? En nuestro país. De nuestro caso, no. Nosotros no hicimos trazabilidad, pero si te quedas para la charla del 25, tengo entendido que una compañera va a hacer y ella hizo trazabilidad de Escherichia coli en la carne, creo que hasta el consumidor, pero nosotros no, realmente no. Y son estudios, faltan muchos estudios, Sí, falta para creo nosotros que, generar información, pero en la región sí hay, ¿verdad? Brasil, creo que Argentina. Andrea también está viendo en Yerba la Y trazabilidad, lleva, sí, 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 creo pero que todavía no están los resultados, o sea, es parte del sí. proceso de Vamos investigación. a responder la última Sí, pregunta, Cintia, sí. de Eva, ¿verdad? O otra persona tenés. Eh, tengo de Oriental a Chon que si las normas nacionales con respecto al nivel, creo que eso ya se dio en la presentación y va a estar en la presentación Sí, más sí, sí. adelante si quieren mirar. Y sí, por último es con respecto a compendio de investigaciones con respecto al tema. Hay muchas revisiones, ¿verdad? También. Respecto de qué al tema. Mm, Y ahí pueden, nuestros artículos están, todos creo que están disponibles para acceso directo. Y ahí vamos a dejar nuestro correo, también pueden pedir de nuestro caso. Y y las referencias, como les digo, vamos en la semana ya va a subir la presentación y va a estar todos los títulos de los que utilicé. Entonces pueden también buscar en internet y tratar de descargar los artículos. La mayoría son revisiones, son muy interesantes. Y solo para cerrar de Eva, la cuestión, el método de extracción que usa para la detección, lo que hicimos por ELISA, no entiendo cuál es la pregunta, cuál método de extracción. ahí yo me perdí. Como te dije, nosotros usamos ¿Qué método de extracción usan para la detección de aflatoxinas? Ya sea por inmunocromatografía y HPLC. no, Si no. puedes, o No sea, entiendo, se aclara más. ¿Qué tal si deja para el final? Yo me quedo hasta el final y después me puede sí, prestar el chat y te contesto. dale, así continuamos porque Sí, porque estamos un poco sobre discúlpame, el Eli, tiempo. me entusiasmé, ya sabes luego que hablo mucho. Muchas gracias a todos, gracias por la participación. Voy a dejar mi correo también en la presentación y así si quieren consultar más adelante pueden entrar a la página del CEMIT, cemit.una.pi, ¿verdad? Sí. Sí, Y ahí pueden acceder, y ahí hay nuestros contactos también, pueden entrar en contacto con nosotros. Muchas gracias a ustedes.